Muy buenos días a todos los representantes de nuestros gremios asociados. Damos inicio a este webinar sobre libre competencia que hemos organizado en conjunto con la Comisión de Relaciones Internas y Ética de SOFOFA, organismo que tiene como misión velar por el cumplimiento de los estatutos y la Carta de Ética de nuestro gremio. Desde el año 2017, SOFOFA, a través del eje Evolución Empresarial, ha fomentado con mucha fuerza la promoción de buenas prácticas entre sus empresas y gremios asociados para cumplir con nuestra misión de validar a la empresa como un actor confiable y relevante en el proyecto de hacer de Chile un país más desarrollado, moderno e inclusivo. Hoy queremos focalizar nuestra labor de difusión en nuestros gremios asociados, donde la libre competencia tiene especial importancia, considerando que las asociaciones empresariales están especialmente expuestas al riesgo de transgredir las reglas del derecho de la libre competencia, particularmente en materia de actuaciones coordinadas. La Fiscalía Nacional Económica ha venido promoviendo activamente la libre competencia en el sector empresarial de nuestro país. Y es así como en el año 2011 publicó el documento llamado Asociaciones Gremiales y Libre Competencia, el cual busca ser una guía para la actuación de las asociaciones empresariales y federaciones en fin de prevenir conductas contrarias a la libre competencia. Considerando los últimos fallos que se han emitido sobre esta materia, nos parece un momento muy propicio para difundir y relevar la importancia de la libre competencia entre nuestros gremios asociados. Los invitamos a trabajar en conjunto con SOFOFA para construir un ambiente que promueva la competencia empresarial, beneficiando de esta manera a consumidores, proveedores y a la sociedad en general, de manera que podamos construir mercados más eficientes, productivos y que promuevan la innovación. Esperamos que todos ustedes cumplan un papel importante, tanto en la comunicación de esta información a sus socios, como también en velar por su cumplimiento en cada una de las empresas que los integran. Esta mañana nos acompañan como parte de este panel de conversación expertos con destacada trayectoria en materia de libre competencia. Ricardo Riesco, abogado y fiscal nacional económico; María de la Luz Domper, economista y ministro del Tribunal de Libre Competencia; Julio Peregrini, abogado, profesor en el posgrado de Libre Competencia en la Universidad Católica y consejero SOFOFA; y Felipe Irarrázaval, abogado y director del Centro de Competencia en la Universidad Adolfo Ibáñez y ex fiscal nacional económico. Dejo con ustedes a Macarena Letelier, que también es abogada y directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación e integrante del Comité de Relaciones Internas y Éticas de SOFOFA, quien será la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, y gracias por la explicación de la presentación de por qué en definitiva hoy día estamos todos acá. Y queremos comenzar este encuentro escuchando al fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, quien ya fue presentado por Aurora, porque qué importante es entender de manera general los programas de cumplimiento, Ricardo, la importancia que tiene cuando la autorregulación se toma los espacios de los gremios, de los socios, las personas, y deja menor espacio a la regulación en sociedades modernas y desarrolladas. Así que dejo con ustedes a Ricardo Riesco, fiscal nacional económico. Muchas gracias, Aurora, muchas gracias, Macarena, y muchas gracias, Gonzalo. Y en definitiva, muchas gracias a la SOFOFA por invitarme a conversar sobre un tema como son las buenas prácticas empresariales, que es tan importante para la ciudadanía, para los mercados, para las empresas y para toda la sociedad, para el país en su conjunto. Normalmente se piensa que las autoridades de libre competencia cumplen su misión institucional persiguiendo y sancionando infracciones a la libre competencia, ya sea de tipo coordinado como las colusiones o los carteles, o de tipo unilateral que busquen excluir competidores o explotar a los consumidores por la vía de mayores precios. La verdad es que ese es un común entendimiento, pero no es totalmente cierto, porque las autoridades de libre competencia, que es la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, también dedican muchos esfuerzos para explicar los beneficios de la competencia, para promover la competencia en los mercados y, en definitiva, para tratar de evitar que se produzcan infracciones a la libre competencia. De hecho, si en el marco del webinar que nos convoca, de este webinar, nosotros logramos convencer a una sola empresa que adopte un programa de cumplimiento y logramos evitar la formación de un solo cartel,
Eso sería un efecto mucho más beneficioso para toda la sociedad en su conjunto que cualquier acción persecutora que pudiera presentar la Fiscalía o cualquier sanción que pudiese imponer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por lo tanto, nosotros como autoridades nunca nos podemos quedar cortos en nuestra misión de tratar de prevenir ilícitos anticompetitivos e infracciones de cualquier índole. Pero en este esfuerzo preventivo, las empresas juegan un rol único e insustituible, del cual me temo aún no se ha tomado por parte de las empresas conciencia total y absoluta. Las empresas me da la sensación, y ustedes saben que a veces las sensaciones generan realidades, que todavía no se dan cuenta total del impacto que generan en la sociedad. Están a veces mirando las sociedades de afuera, sin saber que sus acciones y también sus omisiones moldean la conducta de la sociedad y por lo tanto también moldean, por ejemplo, la política y en consecuencia también moldean los países. Por eso hoy día no les quiero hablar en concreto respecto de los requisitos que estableció la guía de programas de cumplimiento de la Fiscalía del año 2012 para que tengan las empresas programas de cumplimiento que sean serios, reales y efectivos. Ni tampoco les quiero hablar en detalle de las ya 8 sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que han impuesto a empresas la obligación de adoptar programas de cumplimiento, que empezaron en el 2011 y la última sentencia que impuso una obligación de esa naturaleza es del 2020. Hoy los quiero tratar de convencer más bien de que es esencial y urgente de que hagan todos los esfuerzos que estén a su alcance para prevenir infracciones a la libre competencia. A aquellas empresas que no tengan programas de cumplimiento, tratar de convencerlos de que adopten un programa de cumplimiento. Y aquellas empresas que ya tengan programas de cumplimiento, tratar de convencerlos que mejoren al máximo posible sus planes de cumplimiento. ¿Y por qué? Creo porque ello de la esencia es urgente y de ello depende finalmente dos cosas. Por un lado, el desarrollo sostenible de nuestro país y por otro lado, muy importante para las empresas, la misma viabilidad económica de los agentes económicos. ¿Han habido avances durante el último tiempo? Naturalmente que sí. ¿Podemos mejorar mucho más? Sin duda. ¿Debemos mejorar más? No tengo la menor duda a ese respecto también. Espero entonces que la SOFOFA y las 22 asociaciones gremiales que lo componen puedan hacer llegar este mensaje que es tan esencial y tan urgente a las más de 4.000 pequeñas, medianas y grandes empresas a quienes ustedes representan. Primero, ¿por qué creo que es tan esencial y urgente para el desarrollo sostenible de nuestro país que las empresas prevengan infracciones a la libre competencia e infracciones de todo tipo? Porque durante los últimos años hemos sido testigos nosotros de un deterioro institucional que no tiene precedente en nuestro país. Casi no hay ninguna autoridad pública ni privada que no haya sido objeto de alguna clase de corrupción. La sociedad chilena entonces ha ido quedando sin referentes, sin guías, sin autoridad. Y el sector empresarial lamentablemente no ha estado exento de polémicas, escándalos e infracciones legales de todo tipo. Y probablemente también cuando las empresas han estado involucradas en esta clase de hechos, el enojo, la rabia de la sociedad se ha hecho sentir más fuerte. Desconozco el motivo por el cual esto se produce, pero me parece que así se produce, efectivamente. De hecho, este gráfico, que es un trabajo de la consultora Ipsos con INC Inteligencia Reputacional, demuestra que al menos durante la última década se ha ido deteriorando progresivamente, pero sostenidamente también, la reputación de las empresas en nuestro país. Esto comenzó con una caída muy fuerte a propósito de la colusión de las cadenas de farmacia en nuestro país el año 2009. Y si ustedes ven en el gráfico, los pics de deterioro de la reputación de las empresas coinciden, las caídas más violentas coinciden con los principales casos de colusión que hemos vivido en nuestro país. Caso farmacias, caso pollos, caso colusión del papel confort, hasta llegar finalmente a el menor índice a propósito de la crisis social. Hay que señalar que en el 2019 hay otro caso adicional que no se señala acá, que es el caso supermercados, que ustedes ya conocerán. Es importante señalar que la crisis social marca el punto más bajo de la reputación de las empresas, pero que ya teníamos conciencia que la reputación de las empresas venía cayendo progresivamente. Por ejemplo, en esta encuesta de CADEM,
entre el año 2014 y el año 2016, entre el 81% y el 87% de la población nacional creía que las prácticas colusivas, como las que ya señalamos, eran de común ocurrencia entre las empresas. Y no solo eso, también a finales del año 2016, al menos el 80% de la población creían que las empresas en general abusaban de los consumidores. Entonces, no nos podemos sorprender, digamos, si hay algunos que han sostenido que el estallido social ha tenido como una de sus principales causas justamente los abusos empresariales. De hecho, en esta encuesta también de CADEM, el 63% de la población señala que las empresas son o bastante responsables o muy responsables del estallido social del 18 de octubre del año pasado. ¿Y qué esperan los chilenos luego del estallido social? Bueno, esperan muchísimas cosas, como todos sabemos, pero entre sus prioridades están justamente, en el quinto orden de prioridad, conforme a esta encuesta de la CEP del 2019, está justamente que terminen los abusos de las empresas, en términos genéricos. Pero en esta encuesta, por ejemplo, de Chilecracia, que se realizó durante la primera semana post-estallido social, la cárcel efectiva para delitos de colusión ocupaba el tercer lugar entre las prioridades. A la segunda semana post-estallido social ocupaba el quinto lugar entre las prioridades de la población. Y en preparación de este seminario vi esta tabla y hoy día sigue ocupando el sexto lugar entre las prioridades de la población. A este respecto, un estudio universitario que aún no se publica demuestra que la población en Chile tiene una tendencia que es 2 o 3 veces más fuerte que en Estados Unidos y en Europa para que la colusión se sancione con penas de cárcel. Es decir, eso demuestra el impacto profundísimo que han tenido estas infracciones legales, estos ilícitos, digamos, en la población chilena, y que probablemente es digno de un estudio sociológico, porque en ningún otro país del mundo la colusión tiene un juicio de disvalor tan grande por parte de la ciudadanía como en Chile. Esto nos podría llevar a una autoflagelación, digamos, pero ese no es el objeto de esta presentación, sino que el objeto es que se reflexione a ese respecto y sobre todo que se logre reaccionar. Porque no cabe duda entonces que los casos de colusión y otros tipos de infracciones, digamos, y tipos de corrupción han minado importantemente, han socavado la confianza de los chilenos en la empresa. Y esto es grave porque la confianza, digamos, es de la esencia para el desarrollo de la actividad empresarial, y así lo reconoce, por ejemplo, la propia Sofofa en su barómetro de confianza empresarial, que es una publicación que realiza cada cierto tiempo, y la última vez la hizo el año 2018. Esto no quiere decir que los chilenos no crean en la empresa y pretendan que el Estado venga a suplantar la actividad empresarial. Muy por el contrario, sobre el 85% de la población nacional cree que la actividad empresarial es sumamente importante para su propio desarrollo personal y para el desarrollo del país. Pero lo que no confía, en quienes no confía, es justamente en la empresa. Se produce acá lo que se llama la paradoja de Feno, es decir, se cree en el mensaje, pero lamentablemente no se confía, no se cree en el mensajero. Y esto es así pese a que han habido escándalos muy fuertes, pero han involucrado un número reducido de empresas, uno diría. Sin perjuicio de ello, la falta de confianza afecta a todo el empresario en general, y esto es muy importante para que nos demos cuenta que los actos de unos pocos tienen influencia en todos los demás. En definitiva, yo creo que estos casos de colusión han demostrado un par de cosas que son hechos relativamente ciertos. En primer lugar, que han afectado a las empresas como un todo. En segundo lugar, que estos actos han producido una verdadera estocada a la legitimidad de nuestra economía de mercado, al modelo económico que Chile, con sus grandes defectos, pero también en forma exitosa, ha adoptado durante las últimas décadas. Pero ahí, la estocada no se acaba ahí, la afectación no se acaba ahí. Eso también ha afectado el sustrato social en el cual se desenvuelve la actividad económica de las empresas. Y cuando se afecta el sustrato social en el cual se desenvuelve la actividad económica de la empresa, también se afecta necesariamente el sustrato político de nuestro país, que hoy en día, como han señalado muchos autores, más que conducir a la sociedad, lo que pasan a ser son cajas de resonancia de los clamores populares. ¿Y qué es lo que lleva a eso aparejado muchas veces? Políticas muy bien intencionadas probablemente, pero discutidas con pasión, al calor del momento, con rabia y con enojo, y que probablemente muchas veces no cumplen el objetivo
deseado para la población nacional. En definitiva, producto de todo esto que he señalado, me parece que las empresas tienen el deber hoy en día de recomponer la confianza de la ciudadanía en ellas mismas. De hecho, con esto se cumpliría la misma misión institucional de la SOFOFA. En su página web se señala que nuestra misión, la misión de la SOFOFA, es la siguiente, cito, validar la empresa como un actor confiable y relevante en el proyecto de hacer de Chile un país más desarrollado, moderno e inclusivo. Acá tienen una labor que están llamadas a cumplir en forma preeminente. Y en este marco, la prevención del ilícito anticompetitivo, si bien quizás no ayuda a recomponer esa confianza, sí al menos yo creo que ayuda a no seguir deteriorando esta confianza. Y esto es de la esencia para el desarrollo sostenible de Chile. Dicho en otras palabras y mucho más simple, quieren que el país se desarrolle, quieren que la sociedad esté contenta, quieren que haya unas buenas políticas públicas que sirvan para el mayor crecimiento y desarrollo del país, perfecto. Las empresas tienen que prevenir, tienen que portarse bien, y también exigir que el resto de las empresas, como vemos el efecto expansivo de estos ilícitos, los demás, también se porten bien. Y en segundo lugar, ¿por qué estimo que es esencial y urgente para la viabilidad económica de las propias empresas que se adopten modelos que prevengan la comisión de ilícitos? Fundamentalmente, los seres humanos nos sujetamos a las normas por una de dos razones. En primer lugar, por miedo o temor a una sanción, en lo que se llama el cumplimiento por coerción, y en segundo lugar, por una convicción de la bondad de la norma, ya sea para uno mismo, para terceros o para la sociedad en general, en lo que se llama el cumplimiento por convicción. Y en Chile hay muy buenas razones para cumplir, al menos por temor o por miedo a una sanción, la legislación de libre competencia. Ustedes ven en esta lámina, digamos, las sanciones que establece nuestra ley de libre competencia en Chile, sanciones extremadamente graves, fuertes, que han transformado a Chile en una de las legislaciones más duras del mundo en esta materia, si es que no la legislación más dura de libre competencia del mundo. Se contemplan hasta la posibilidad de disolver una persona jurídica, multas muy grandes que además son aplicables no solo a las empresas, sino que también a las personas naturales. En caso de colusión hay provisiones de contratar con el Estado, cárcel hasta 10 años, y a ello se suma la obligación de indemnizar perjuicios. ¿El temor es suficiente para que no se infrinja una norma? Sí, es suficiente, digamos. Pero no es indiferente si se cumple por temor o por miedo a una sanción, así se cumple por convicción. Por una sencilla razón, porque la primera clase de cumplimiento no perdura en el tiempo, no es hábil o no es el medio idóneo para crear una verdadera cultura de integridad corporativa y por lo tanto no logra generar programas de cumplimiento serios, reales y efectivos. Me da la sensación a veces que las empresas suelen ver estos programas de cumplimiento como una imposición del Estado, de un conjunto de burócratas a las empresas que imponen una serie de prohibiciones absurdas que llevan a implementar un Estado policial al interior de la empresa y que al final es una camisa de fuerza que les impide desarrollar negocios en el mundo actual. Y por lo tanto se lleva a una falsa dicotomía entre lo que es el compliance y la rentabilidad de la empresa. Dicotomía que es falsa, que no existe, porque no es que a mayor compliance haya mayor rentabilidad, sino que en el mundo actual a mayor compliance necesariamente lleva a una mayor rentabilidad de las empresas. Las empresas, creo, todavía no se toman en serio los programas de cumplimiento, y esto lo reflejan los números chilenos y los números de afuera. Por ejemplo, en Estados Unidos, al día de hoy, estos son datos del 2018, la verdad, todavía el 30% de los directores de las compañías no reciben ningún tipo de capacitación en esta materia. De los que reciben capacitación, el 70% lo hacen una vez al año. De la vez al año que lo hacen, el 73% lo hacen en forma presencial, el resto lo hace a través de pruebas escritas o a través de la web. Y en definitiva, los oficiales de cumplimiento, en la gran mayoría de los casos, en un 40% de los casos, ni siquiera quedan ellos satisfechos con la capacitación que le han hecho los directores. Todo eso demuestra que no se le está dando la debida importancia aún a los programas de cumplimiento por parte de las empresas, digamos. Macarena, yo sé que me va quedando poco tiempo, así que voy apurando. Todo esto lleva, yo creo, a formularse por parte de la empresa un conjunto de preguntas respecto a cómo estamos llevando nuestros programas de cumplimiento si los tenemos, o cómo queremos implementarlos si es que esto es algo novedoso para las empresas. En definitiva,
¿Se trata realmente de un programa serio, real y efectivo? ¿O es solamente una simulación de programa, un programa de papel que no produce ningún efecto y que por lo pronto solo representa un gasto para las empresas, un costo y no una inversión para ellas? Y acá se los puedo dejar naturalmente una serie de preguntas que ustedes se tienen que hacer, creo yo, para determinar si realmente tienen un programa serio, real y efectivo o una fachada de programa. Y esto parte desde la motivación del programa de competencia. O sea, uno pone el programa de cumplimiento dentro de un contexto, es decir, dónde nos situamos como economía, cuáles son las ventajas de una economía de mercado, qué es lo que son las infracciones a la libre competencia, pero no un catálogo muerto, árido de prohibiciones, sino que qué es lo que implica para los consumidores nacionales, para los competidores, una infracción a la libre competencia. Se enmarca dentro realmente de una filosofía de cumplimiento, de integridad corporativa dentro de las empresas. Se ayuda a interpretar el espíritu por parte de los colaboradores. Respecto a la participación de la alta dirección de la empresa, que yo creo que este es el punto central de cualquier programa de cumplimiento, los directores, los gerentes generales y la plana mayor de la compañía asiste a las capacitaciones, da pruebas, participa activamente, pregunta. ¿Se han revisado los contratos de los colaboradores de las compañías para determinar que los incentivos monetarios, los bonos, derechamente, que si bien son legítimos, sean concordes a las políticas de libre competencia y de cumplimiento de las compañías? El oficial de cumplimiento es una persona que se aparece por los pasillos de la compañía e inmediatamente todos cierran sus puertas y escapan, o es una persona importante dentro de las compañías, que tiene influencia en el directorio, que participa en el directorio, que es la mano derecha del gerente general, o es una persona que solo dice no a todo y por lo tanto se trata de evitar por parte de los ejecutivos de la compañía. Se realza positiva y proactivamente la labor del oficial de cumplimiento, y cuando se implementa, se están haciendo cosas innovadoras, sofisticadas, entretenidas para que los colaboradores de una compañía cumplan con la normativa de distinto tipo y especialmente de libre competencia. Se hacen capacitaciones especializadas, específicas, se premia a quien cumple, por ejemplo. Se está utilizando la tecnología que se utiliza por las compañías para atraer consumidores también para detectar posibles fuentes de incumplimiento dentro de las compañías. Con la sola firma de un ejecutivo, se estima que viendo su forma, su tamaño, cómo está inclinada la letra, uno ya puede determinar las posibilidades de incumplimiento que tiene una persona. A esa persona, sin discriminarlo, ¿se pone un mayor foco en ese grupo de personas en las compañías? Se usa una cosa especial también, suelen ser los oficiales de cumplimiento abogados. Bueno, los abogados suelen presentar riesgo a los ejecutivos de las compañías, pero hablarle de riesgo a los economistas como hablarle de certeza a los abogados no les produce nada, digamos, es parte de su ADN. Por lo tanto, hay que incorporar otras profesiones también dentro de los programas de cumplimiento, psicólogos, sociólogos, etc. En definitiva, y con esto voy terminando, Macarena, creo que, dado que esto depende del desarrollo sostenible del país, también esto depende de la viabilidad económica de las empresas, el hecho de que logren prevenir. Y lo que yo los quiero llamar en esta ocasión es a realizar un verdadero cambio de switch, a dejar de ver los programas de cumplimiento como un costo, sino como una inversión. Y más aún, utilizar los programas de cumplimiento, la cultura de integridad corporativa como una verdadera herramienta competitiva de las empresas. Vayan a captar inversionistas porque ustedes tienen el mejor programa de cumplimiento, porque ustedes tienen la mejor cultura de integridad corporativa, que todos quieran invertir en su compañía, que todos quieran trabajar en su compañía por eso, que los proveedores quieran solo proveerle a su compañía, que aumente la intensidad competitiva a través de su cultura de integridad corporativa, y que los consumidores, que hoy día están cada vez más empoderados, más exigentes, que exigen mayores estándares de competencia, digan que quieren consumir con sus compañías justamente producto de la prevención que usted hace y de su cultura de integridad corporativa. Por todas estas razones, quisiera, nuevamente agradecer la invitación y animarlos a tomar esto en forma proactiva, con mucha fuerza, porque esto está en juego no solo el futuro de sus compañías, sino que de todo el país, en mi opinión. Así que muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que escuchar de palabras del Fiscal Nacional Económico este llamado, no solo a prevenir, sino que a promover culturas sanas, a ser factores de cambio, es uno de los objetivos que se ha impuesto también la Comisión de Ética y Relaciones Internas de la SOFOFA.
Y tomamos este llamado para que los socios de la SOFOFA tengan programas de cumplimiento y, como bien decía el fiscal, si los tienen, mejoren dichos programas. Reflexionar y también reaccionar, como dice el fiscal nacional, que importante todo lo anterior para generar confianza, algo tan necesario hoy día. Y finalmente tenemos claridad que todos los actos de las empresas tienen un impacto, no solo en el medio ambiente a través de la sostenibilidad entendida propiamente tal como un reciclaje, sino que un impacto en la economía y en la relación con terceros, y nuevamente tomar ese llamado a generar confianza, Ricardo. Muchas gracias. Queremos dar paso a la presentación de Felipe Irarrázaval. Felipe nos va a contar de primera mano algo sobre las guías gremiales, sus objetivos. Han pasado 9 años, Felipe, desde que se creó ese documento, que hoy día está más presente que nunca, tal vez, en este modelo de prevenir y promover. Así que dejamos con ustedes a Felipe Irarrázaval, ex fiscal económico nacional. Muchas gracias, Macarena, y muchas gracias también a Gonzalo y a Aurora por la invitación. Bueno, y felicitar a la SOFOFA por una actividad de este tipo. Yo quiero hablar sobre, como adelantó Macarena, sobre la guía de asociaciones gremiales. Vamos a ver si logro hacerles compartir el documento. Ahí. Hay que ampliar la pantalla nomás, pero estás compartiendo. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, quiero, como adelantó Maca, quiero revisitar en 10 minutos esta guía y contarles un poco quizás lo que hubo detrás o cuál es la intención para de alguna forma iluminar e instar a una mayor lectura y aplicación, ¿no? El fiscal ya se refirió con más extensión al programa cumplimiento y yo quiero entonces alumbrar esta guía de asociaciones gremiales, ¿no? Lo interesante es que son dos documentos que salen más o menos en la misma fecha, o sea, en el 2011 y el 2012. Aquí ven una entre comillas, caricatura que apareció cuando la Fiscalía sacó la guía. Y aparece la Fiscalía como una especie, el fiscal como un rey, ¿no? En este caso, ahora sería Ricardo, ¿no? Y toda una cola de gente llevándole papeles, digamos, ¿no? Y le dicen su majestad humildemente, les quiero presentar estos papeles. Y si ustedes ven, incluso en las personas que presentan papeles, está la SOFOFA en el segundo cuadro, pero junto con la Sociedad de Payasos de Chile, ¿no? La Sociedad de Dueñas de Casa. Bueno, y claramente yo por lo menos no me reí con esto. Habrá alguna gente que se habrá reído, pero no era la intención de la Fiscalía papelear, digamos, y aumentar la burocracia. Hubo también dirigentes conocidos que por la prensa, cuando se hizo el lanzamiento de la guía de asociaciones gremiales, la criticaron. Hubo un dirigente en especial que incluso hablaba de que la Fiscalía estaba siendo descuidada con la guía. Y también una editorial de Mercurio bastante dura en contra de la Fiscalía, de que la Fiscalía estaba de alguna forma sustituyendo el juicio legislador a través de un instrumento que no parecía tener un raigambre importante en la cultura jurídica chilena, ¿no? Y que lo estaba haciendo cuando esto más bien era una decisión o estaba dentro del espacio de libertad que las mismas empresas tenían en ir viendo cómo ellas deciden interpretar la ley. Después hay un cambio de viento y acá hay unas encuestas que la Fiscalía Nacional Económica hace de tiempo en tiempo, del 2012, y se le preguntó a los abogados expertos en libre competencia si conoce casos de clientes que hayan modificado el tipo de información que intercambian dada su participación en una asociación gremial, ¿no? A objeto de no contravenir la normativa de competencia, y ahí un 73% dijo que sí. Entonces, bueno, aquí se ve un cambio de viento, como decía, porque se ve que quizás el segmento más importante, que son los principales asesores y especialistas en libre competencia,
estaban leyendo el documento, ¿no? Después hubo un premio del Banco Mundial como la mejor iniciativa de promoción de las agencias de libre competencia en el mundo. Y no voy a tener tiempo para referirme por eso, pero lo curioso es que este documento en sí no es tampoco muy original, digamos, y tampoco es que la Fiscalía fue el primero en lanzarlo. Más bien, lo que se premió aquí es la estrategia que hicimos, que si a alguien le interesa, puedo responder una pregunta, la estrategia que hizo la Fiscalía para lograr instaurar este tema dentro del mundo de la cultura empresarial chilena. Esta es la lámina que la Fiscalía mostró de los otros países que tenían guías parecidas. Y esto es la OECD, y la OECD define muy bien la disyuntiva que se da con las acciones gremiales, y quizás esto también me adelanto al contenido de la misma guía, ¿no? Esto dice, bueno, las asociaciones gremiales están expuestas a los riesgos de cometer ilícitos anticompetitivos. ¿Y por qué? Bueno, porque es una oportunidad para que las empresas que están en una misma línea de negocio se reúnan periódicamente y discutan sobre asuntos comerciales. Y las conversaciones casuales sobre precios, cantidad y futuras estrategias de negocio, bueno, pueden llevar a acuerdos o entendimientos informales que claramente transgreden las disposiciones de libre competencia. Bastante claro, ¿no? Y bastante evidente que había un riesgo inherente por el hecho de juntar a los competidores, no porque las acciones gremiales tengan una maldad intrínseca, sino que, de hecho, es muy importante que existan. En Chile existen más de 4.000 asociaciones gremiales y tienen que existir porque cumplen objetivos muy relevantes, ¿no? y que van en beneficio de la sociedad. Pero eso no quiere decir que no desconozcamos que también implican un riesgo, y el riesgo es evidente porque están juntando a los competidores. Esto tampoco, el que inventó el capitalismo y la economía de mercado también lo tuvo clarísimo. Dice, la gente del mismo comercio rara vez se reúne, incluso por alegría y diversión, pero cuando lo hace, la conversación termina en una conspiración contra el público o alguna artimaña para subir los precios. Bueno, este es como decía, el padre del capitalismo, Adam Smith. También, siguiendo la misma encuesta de Deloitte, pero ya hecha 2 años después, bueno, se hace la primera pregunta, o sea, se le hace una pregunta de nuevo a los expertos de competencia si logra poner sobre la mesa la necesidad de resguardar los riesgos a los asociados por los intercambios de información, y la respuesta en un 95% es que sí. Y hay nuevas opiniones de los gremios en donde dicen que estamos usando la guía, esto el 2014, es muy importante la guía, y hemos incorporado una serie de sugerencias como medidas que nos ofrece la misma guía. Y el 2016, ahí también, de nuevo se le pregunta si siguen usando la guía, y un 96% dice que sí, que es coherente con la respuesta hace 2 años atrás. Incluso se le pregunta sobre cuál es el porcentaje de sus clientes que han puesto en marcha programas de cumplimiento relacionados con los temas de acciones gremiales, y ahí más o menos sobre 3/4 partes de los abogados que contestan dicen que sí, al menos en un 30% de sus clientes. Entonces, es interesante ver cómo un instrumento que tuvo una resistencia inicial o falta de entendimiento, logra después, entre comillas, hacerse carne dentro de la misma cultura empresarial de una manera bastante eficiente en pocos años. Y todo esto en un contexto de algo que es uno, como decía el fiscal, de los objetivos de la Fiscalía, que es la promoción de la libre competencia, no solo la defensa, sino que la promoción. Quizá eso es lo que cuesta entender para el mundo empresarial, ¿no? Que este organismo tan técnico, tan avesado, tan estricto, como es la Fiscalía cuando litiga, tiene también una cara amable, ¿no? Y la cara amable justamente son estas acciones de promoción. Los riesgos principales, y esto ¿quién mejor que la ministra del tribunal para poder explicar bien los riesgos de colusión? Yo creo que ese es el riesgo principal, ¿no? Básicamente intercambio de información. Intercambio de información que al final sea como una suerte, una forma de facilitar, de administrar un cartel. Es muy difícil administrar un cartel. Eso también podríamos profundizar después de eso, pero entonces hay temas de coordinación entre competidores,
Hay temas de boicot, que también son políticas exclusorias, pero relacionadas justamente con la posibilidad de tener a todos los competidores sentados en la mesa. Hay ciertas recomendaciones a los asociados que también no aumentan, sino que disminuyen la tensión competitiva. Esto es interesante, que la economía de mercado está basado en que cada empresa tenga que efectivamente tomar decisiones dentro del mercado en que trabaja, y que quiera y que sea bien individualista, o sea, que lo que quiere cada empresa es que le vaya bien a esa empresa, y para hacerlo así, bueno, tiene que o quiere buscar mayor participación de mercado, y la forma de obtener mayor participación de mercado, y esto a veces son juegos de suma cero, a costa del competidor. Entonces tiene que haber una simetría de información, tiene que haber información confidencial de cada empresa, y no tiene que haber una suerte de solidaridad industrial de un mercado específico para temas sensibles, competitivos, como son básicamente el precio y la cantidad, ¿no? Hay otras cosas secundarias, pero los dejo para que lo lean en la guía, porque de nuevo, la guía se debiera leer relativamente fácil, y yo creo que es así. Las guías de la Fiscalía han sido redactadas y están siendo redactadas de una manera relativamente sencilla. Hay temas de afiliación arbitraria, de prestación de servicios solo a los afiliados, de autorregulación, de fijación de estándares técnicos, de publicidad gremial, de imposición de contratos tipo, en fin, de otras cosas que más bien dicen relación con posible abuso exclusorio, más que temas de carteles, ¿no? Y hay recomendaciones generales, y con esto voy a terminar, de tratar solo temas citados. Eso, bueno, puede ser bien sano. De nuevo, estos no son puertos seguros, ni tampoco son cuestiones escritas en piedra, sino que son más bien ciertas recomendaciones que cada asociación tiene que evaluar si efectivamente es razonable en un análisis costo-beneficio implementarla, ¿no? Entonces, una de esas es que solo se traten los temas por los cuales se cita, ¿no? Y que no se traten otros temas que no están citados. Registrar las reuniones, buscar asesoría externa especializada. Esta guía, a pesar de ser el 2012, y esto lo subrayo porque es especialmente relevante ahora hace una advertencia respecto a las reuniones virtuales, ¿no? Que pueden ser igual o más dañinas incluso que las reuniones presenciales. Conservación de documentos, objetar temas que pudiesen ser infraccionales, e incluso sugiere abandonar la reunión si es que, a pesar de la advertencia, hay partícipes de la reunión que siguen efectivamente tratando los temas. Esto lo vio el fiscal, la sanción es gravísima. Yo quiero recalcar una cosa: pueden ser incluso sanciones a la asociación gremial, y han habido casos de sanciones millonarias a la asociación gremial, e incluso a personas específicas que trabajan en la asociación gremial. Entonces, y esa sanción a partir del 2016, como lo decía el fiscal, pueden ser incluso con penas de cárcel. Entonces, aquí el garrote está, y tenemos una institucionalidad de libre competencia que es de lujo, digamos, con un tribunal especializado que se lo quisieran otros países. Para ir terminando. Muchas gracias. Mira lo coordinado. Muchas gracias. Queremos agradecer la presentación de Felipe, y la verdad es que es un tremendo rol el que cumplen las asociaciones gremiales. Es la misma Constitución, en el artículo 1, que al definir los organismos intermedios señala que estos están entre las personas y el Estado. Entonces muchas veces representan intereses y están llamados también a ampliar o reducir el ámbito del Estado dependiendo de la acción que tomen estos grupos intermedios de la sociedad. Pero de la misma manera, como señalaba Felipe, están constantemente desafiados a prevenir y a promover las buenas prácticas. Así que ahí también lo interesante, particularmente las asociaciones gremiales. Y para ir avanzando, queremos invitar a la ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, María de la Luz Dompe, gran profesora y persona también, a que nos explique qué se entiende por colusión, una colusión dura, una colusión blanda, ministra, que es una práctica concentrada, tal vez tipo hub and spoke, que se habla. Hoy día tenemos ya más de 80 socios conectados de SOFOFA, y la idea también es dar a conocer de manera muy práctica y básica qué se entiende por eso, y finalmente, ¿cuándo, por ejemplo, puede ser ilícito el intercambio de información entre competidores? Si nos puede ilustrar de eso, muy bienvenida. Muchas gracias, Macarena. Muy buenos días.
a todos. Primero agradecer la invitación a SOFOFA y esta gran iniciativa. Los felicito realmente a nombre de todo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Actividades como esta lo que hacen es promover una cultura de la competencia y tal como decía el fiscal nacional económico, existe desde el año pasado, ya quedó en evidencia una cultura de abuso, lamentablemente, en nuestro país, y queremos cambiar esa cultura de abuso por una cultura de libre competencia. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia valora positivamente los programas de cumplimiento, así lo ha dejado expresamente establecido en las últimas sentencias, ¿ah? Y como lo dijo el fiscal y también el exfiscal, ¿ah? Hay grandes economistas como Adam Smith, que ya en La riqueza de las naciones, ¿ah? habla del riesgo que se produce cuando existe intercambio de información, cuando se entre los competidores y cuando se juntan en las asociaciones gremiales. Y eso también lo vuelve a decir hoy día, no hoy día, hace algunos años, 2 o 3 años, otro economista, Luigi Zingales, de la Universidad de Chicago, en su libro Salvando al capitalismo de los capitalistas, ¿ah? Entonces, estamos hablando de temas que están sucediendo hoy día y que es preciso mirarlos para poder cambiar e ir hacia una cultura de la libre competencia. Bueno, quiero compartir la pantalla para mostrarles y para que vayamos al fondo. ¿Qué es lo que es la colusión? ¿Ah? La verdad es que la colusión son acuerdos, ¿ya? Y son acuerdos o prácticas concertadas, después vamos a ver la diferencia específica entre esos dos términos. Son acuerdos entre competidores, son acuerdos expresos, son acuerdos inestables. Estas 3 características son muy importantes. Son acuerdos expresos, ¿ah? Hay un acuerdo expreso entre competidores y es un acuerdo inestable. ¿Por qué? Porque se quieren comportar como si fueran una sola empresa y son varias empresas, ¿ah? Y por lo tanto, si fueran una sola empresa, querrían cobrar lo óptimo, que sería el precio monopólico, el precio que cobraría una sola empresa. Dado que son varias empresas, todas ellas, en un escenario de colusión óptima, van a querer cobrar el precio monopólico y repartirse las cantidades monopólicas, pero repartirse cuánto cada una de ellas produce y vende, ¿ah? Es inestable porque una de esas empresas puede pensar, pero si estoy vendiendo al precio monopólico, me conviene producir un poco más. Claro que le conviene, siempre y cuando el otro no se dé cuenta, ¿ah? Y por lo tanto está esa inestabilidad. Yo puedo producir y vender un poco más, total, el otro no se va a dar cuenta de que yo me salí, me desvié de ese cartel. Entonces, estos carteles son, por naturaleza, inestables. Tienen desvíos, hay monitoreo y hay sanciones, ¿ah? Entonces, son el caldo, como quien diría, el plato principal para que una asociación gremial los tome y los coordine. Y lamentablemente así ha sido, ¿ah? La Asociación de Productores Avícolas fue la que coordinó y organizó, monitoreó, sancionó los desvíos del cartel de pollos, ¿ya? Entonces, podrían tener una participación las asociaciones gremiales que es muy dañina para la libre competencia. Bueno, estos carteles se pueden dividir en duros o blandos, tal como lo dice la ley. El cartel duro recae sobre variables competitivas sensibles. ¿Cuáles son esas? Las típicas: precio, cantidad, participación de mercado, ¿ya? Y los carteles blandos recaen sobre variables de comercialización que son también variables importantes, pero no es el precio ni la cantidad. Por ejemplo, la calidad del bien, ¿ya? En el caso pollos, lo que demanda el fiscal nacional económico es un acuerdo por haberse repartido la cantidad a producir según la participación de mercado de cada una de las empresas. Pero cuando uno lee bien la sentencia, se da cuenta que también había un acuerdo que no fue requerido, no fue demandado y por lo tanto no fue analizado ni sancionado, ¿ah? En que las empresas se ponían de acuerdo en el marinado del pollo, ¿ah? En el nivel de marinado, agua con sal del pollo. Bueno, ese habría sido, si solamente hubiera sido demandado
un cartel con esas características habría sido un cartel blando, ¿ya? Porque no habría estado el precio, si es que no hubiera estado el precio o la cantidad de por medio. ¿Ah? A eso se refiere con carteles blandos. ¿Ah? También pueden ser descuentos. ¿Ah? Y también pueden haber boicot, que es cuando distintos competidores se ponen de acuerdo en sacar a otro del mercado. ¿Ah? Bien, entonces tenemos acuerdos que son expresos, que son entre competidores, que son inestables, que pueden ser duros y blandos, ¿ya? A ver, espérense. Uy, aquí no sé cómo... Un minuto porque no sé cómo pasar a la siguiente lámina. No. Bueno, no hay problema, seguimos así. Después tenemos las prácticas concertadas. ¿Ah? Hay quienes dicen que las prácticas concertadas y la colusión son lo mismo. La verdad es que hay un matiz de diferencia. ¿Ah? La práctica concertada puede darse entre una empresa aguas arriba y empresas aguas abajo. Es decir, no necesariamente incluye solo a competidores. Puede incluir a competidores y además a otra empresa aguas arriba. Este es el caso, por ejemplo, de pollos. De pollos 2, así le decimos nosotros en el tribunal, pero en el fondo es el caso de supermercados, ¿ya? En el caso de supermercados, que fue recientemente fallado en la sentencia 167 del 2019, ¿ya? Cada empresa productora avícola tenía una regla vertical con los supermercados, una regla de precio mínimo de reventa con cada uno de los supermercados, ¿ya? Ellos no podían vender, hacer un descuento mayor que el precio mínimo de reventa, que era el sugerido por la empresa avícola. Bien, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay una regla vertical, hay un acuerdo vertical entre la empresa avícola y el distribuidor de pollo o supermercado. ¿Ah? Desde un punto de vista de la libre competencia, eso perfectamente podría ser un acuerdo que no genera efectos para la libre competencia. Sin embargo, había un componente adicional, ¿ah? Y es el siguiente. Sin existir un acuerdo expreso entre los competidores, es decir, entre los supermercados, ¿ya? Existía un acuerdo implícito. ¿En qué sentido? En que cada supermercado sabía que esa regla vertical que le imponía el proveedor avícola a él, también se la imponía a los otros supermercados. Entonces empiezan a conformar rayos desde el centro, que es el proveedor avícola, se conforman rayos, que serían la regla vertical, hacia los distintos supermercados. ¿Ah? Entonces, el primer supermercado condiciona el cumplimiento de su regla al hecho de que el otro supermercado también la esté cumpliendo, ¿ya? Y se produce un rol para la empresa avícola que empieza a ser el tercero que monitorea que todos cumplan el acuerdo. Entonces se forma lo que se llama como hub and spoke, es decir, los rayos de una bicicleta donde el centro es el hub, ¿ya? Donde está la empresa avícola, y los rayos, ¿ya? Van cada uno de ellos a cada uno de los supermercados. ¿Ah? Entonces hay un acuerdo entre competidores que es tácito, ¿ya? No es expreso, es tácito, pero que está monitoreado, coordinado y supervisado por el centro. ¿Ah? Por eso se llama hub and spoke. Eso es una práctica concertada. ¿Ah? Bien, este conjunto de acuerdos, colusiones duras, blandas y prácticas concertadas, todos pueden atentar contra la libre competencia. ¿Ah? Y esos son los que se quieren prevenir. Entonces, uno podría, si yo pudiera mostrarles, pero no puedo, porque no sé cómo hacerlo para poder pasar las láminas, tenía un semáforo. ¿Ah? El semáforo tendría luz roja para
carteles y prácticas concertadas. Tendría luz amarilla para acuerdo de colaboración entre empresas, que lo va a ver Julio Pellegrini a continuación, así que no me voy a referir. Y tendría luz verde para todas aquellas decisiones autónomas de las empresas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, y es muy simple. Me refiero a que cuando las empresas están compitiendo en una estructura del tipo oligopolio, compiten en una estructura del tipo oligopolio. Es decir, uno no pretende como tribunal que compitan como si estuvieran en competencia perfecta, porque están en una estructura del tipo oligopolio, donde no hay cooperación, sino que hay competencia. Pero hay competencia del tipo oligopólico. Y en ese tipo de competencia, una empresa va a tomar sus decisiones de manera independiente, ¿ya? Pero haciendo un supuesto de cómo cree que reaccionan los demás. Entonces la empresa va a decidir cuánto producir, suponiendo cuánto cree que van a producir sus rivales. O va a decidir qué precio cobrar, suponiendo cuánto cree que va a ser el precio que van a cobrar sus rivales. O va a decidir cuánto producir o cómo reaccionar, suponiendo que hay empresas que lo siguen, ¿ya? En ese caso, estamos en competencia tipo oligopólica no cooperativa. ¿Ah? Eso es lo que en economía se conoce como comportamiento estratégico, ¿ah? O que es muy distinto a un comportamiento del tipo cooperativo o colusivo. ¿Ah? El comportamiento estratégico es un comportamiento permitido porque es la forma de competir de una estructura del tipo oligopólica, ¿ya? Siempre y cuando no hayan factores adicionales que me muestren que ahí hay un acuerdo entre competidores. Eso es importante. Y finalmente, la última pregunta que me hizo Macarena, respecto del intercambio de información. Acá también el tribunal ha fallado, ha resuelto consultas respecto de, ¿puedo intercambiar esta información? ¿Puedo no intercambiarla? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Ah? Hay una resolución del Colegio de Dentistas, ¿ah? En que nos preguntan qué tipo de información se puede intercambiar al interior de la asociación. Y el tribunal es bien claro en decir lo siguiente, puede ser ilícito los intercambios de información cuando se trata de información sobre variables competitivas sensibles, precio, cantidad, presente. ¿Ah? ¿Qué precio estoy cobrando hoy día? ¿Qué precio espero cobrar en el futuro? ¿Ah? Eso es un intercambio de información que tiene todos los signos de ser ilícito, ¿ah? Porque se trata de precios presentes o futuros sobre una determinada prestación específica. ¿Ah? ¿Cuándo podría no ser ilícito el intercambio de información? Cuando es intercambio de información sobre información histórica, información agregada, información que afecta a toda la industria y no a una empresa en particular. ¿Ah? Después, cuando se impone obligatoriamente a los miembros de la asociación el tener que cobrar un determinado precio, eso no huele bien. ¿Ah? Más bien huele pésimo. ¿Ah? Y en el fondo, cuando se obliga a adoptar una sugerencia de precio, se obliga a adoptar algo al interior de la asociación gremial, eso también huele mal, ¿ah? O huele un poquitito a podrido. ¿Ah? Eso podríamos decir. ¿Ah? Bien, eso es todo. Espero haber podido contestar de la mejor manera posible las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María de la Luz. La verdad es que una tremenda presentación, muy clara, no solo desde la mirada del tribunal y de sus sentencias, sino que también una explicación académica que creo que ha sido muy importante para esto de promover y prevenir que venimos hablando, el entender de qué se tratan los conceptos que hoy día se manejan en instalar una cultura, como bien decías, de libre competencia, una cultura que es un concepto tan amplio, con tantos ingredientes, y que hoy día
parece que empieza de alguna manera también a trabajarse. Para ir finalizando, queremos invitar a Julio Pellegrini. Julio ya fue presentado, yo quiero agregar y darme el gusto de decir que es un gran árbitro CAM también. Y preguntarte, Julio, luego de lo que hemos escuchado, de la explicación de la ministra, y entender que en la práctica existen acuerdos de colaboración entre competidores, pero lo que nos preguntamos es, ¿en qué caso esta colaboración horizontal o entre competidores está permitida? ¿Y qué medidas deben tomarse para que no sea considerada una colusión en los modelos que explicaba la ministra anteriormente? Y solo agregar si este criterio de juicio ha variado o no en esta crisis que estamos viviendo durante la pandemia. Hola Macarena, muchas gracias. Muchas gracias también a Aurora, a Gonzalo y a la Sofofa por esta invitación. Aprovecho de saludar a los destacados y destacadas expositores y panelistas. Reconocí autoridades en libre competencia, es un honor para mí estar con ellos el día de hoy. Efectivamente es común que en una economía cada vez más compleja, las empresas se vean la necesidad de celebrar contratos o de colaborar con sus competidores para poder realizar determinadas actividades en conjunto, obteniendo beneficios que de manera individual no podrían alcanzar. Por ejemplo, desarrollar juntos una investigación, como podría ser hoy en día la vacuna para el COVID-19, o el desarrollo de un producto complejo, nuevas tecnologías, está muy de moda esto a propósito de la inteligencia artificial, o para realizar también compras conjuntas y así poder acceder a ciertos descuentos o a ciertas condiciones comerciales que solo alcanzan las grandes empresas. O sea, como es lógico, una colaboración de esta naturaleza requiere mantener contacto con competidores, cuestión que evidentemente, como acaba de señalar la ministra Mariela Luz Domper, genera riesgos para la competencia que no se pueden desconocer. O sea, el contacto entre competidores puede facilitar la evolución, o al menos evidentemente incentiva comportamientos coordinados que pueden reducir la intensidad de la competencia en los mercados. Ahora, si bien toda colaboración entre competidores lleva implícito ese riesgo, en cierta ocasión y bajo determinadas circunstancias son pro-competitivas, porque como decía antes, generan eficiencias económicas que benefician al mercado, que benefician a los consumidores y que no podrían alcanzarse de forma individual. Entonces, hay que poner en la balanza, por una parte, los riesgos eventuales que puedan derivarse de la comunicación entre competidores y por otra, los beneficios ciertos y reales que esos acuerdos pueden significar. Y cabe analizar qué es lo que debe primar, qué es lo que pesa más. Si los beneficios son más que los riesgos, es recomendable autorizar los acuerdos. Por eso, como decía la ministra Domper, tiene luz amarilla. Hay que revisar si están prohibidos o si pueden autorizarse. Es precisamente por esa razón que en muchos países la autoridad encargada de velar por la libre competencia han dictado guías, a las que hacía referencia Felipe Larraza, que entregan criterios para determinar cuándo un acuerdo de cooperación entre competidores puede ser favorable para la libre competencia y cuándo constituye una conducta anticompetitiva. Así ha sucedido en varios países, por de pronto en Estados Unidos, en los países de Europa, y nuestra Fiscalía Nacional Económica no ha quedado atrás. Según acabamos de ver, la Fiscalía Nacional Económica ha tratado en detalle el tema de la cooperación entre competidores, especialmente en el marco de su guía de asociaciones gremiales y libre competencia, que ha sido un orgullo para nuestro país porque ha sido muy reconocida en todo el mundo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de acuerdos de colaboración? Tres son los más comunes. En primer lugar, los acuerdos de investigación y desarrollo. En segundo lugar, los acuerdos de coproducción. Y en tercer lugar, como señalaba antes, los acuerdos de compras conjuntas. Los primeros, los acuerdos de investigación y desarrollo, tienen generalmente como objetivo la investigación para nuevos productos, o bien el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos productos, así como también la mejora conjunta de tecnologías o productos que ya existen. En segundo lugar, los acuerdos de coproducción lo que persiguen es combinar tecnologías complementarias, ya sea, por ejemplo, conocimiento con activos o activos entre sí, para ahorrar costos de producción, producir un bien que no es posible de manera individual o generar mayor variedad de productos de una mejor calidad.
Y por último están los acuerdos de compras conjuntas, que consisten en colaboraciones entre empresas competidoras para comprar todos o algunos insumos necesarios para la elaboración de un producto. Generalmente, el que dos competidores acuerden comprar dos o más conjuntamente puede significar que el volumen comprado sea mayor que el que podrían alcanzar comprando de manera separada, cuestión que les permite a pequeñas y medianas empresas acceder a descuentos similares a los de los competidores más grandes. No para imponer un precio, sino que para acceder a un precio mejor. Eso puede permitir un aumento también en la calidad y una reducción en el precio del producto final. Incentiva más la innovación, permite la introducción de nuevos productos al mercado. Incluso más, se ha demostrado en los hechos que estos acuerdos de colaboración también generan eficiencia del lado del proveedor, que al ver que existe una mayor demanda, que existe un poder contrarrestador del otro lado, se esfuerzan, ¿no es cierto?, en la generación de mejores productos y un mejor precio. De hecho, la Autoridad de Competencia de Europa ha destacado que los arreglos de compra conjunta pueden dar lugar a mejoras cualitativas de la eficiencia, incitando a los proveedores a innovar y a lanzar a los mercados productos nuevos o productos mejorados y a mejores precios. ¿Cómo está regulado esto en Chile? Este tipo de acuerdos, si bien no están directamente prohibidos, en muchas ocasiones generan importantes riesgos que tienen que ser adecuados y oportunamente ponderados, de manera de poder determinar su conformidad con nuestras normas de competencia. Y por ello, nuestra ley de competencia permite consultarle al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia si un acuerdo de colaboración entre competidores se adecúa a la libre competencia o, por el contrario, se le infringe. Y hay un procedimiento especial para ello que se llama precisamente de consulta. En su caso, el tribunal puede autorizar el acuerdo, puede rechazarlo, si los riesgos son mayores que los beneficios, o también puede aceptarlo, autorizarlo con condiciones, es decir, sujeto al cumplimiento de determinadas limitaciones o medidas. En el caso del tribunal se pronuncie favorablemente y autorice el acuerdo, las partes tienen certeza jurídica de que este se adecúa a la libre competencia y que se puede ejecutar sin responsabilidad alguna en materia de competencia. Según las estadísticas del Tribunal de Libre Competencia, y también conforme un estudio que recientemente hizo el Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, estos procesos de consultas toman un tiempo, obviamente, demoran entre 9 y 13 meses. Dicha duración se explica porque son materias muchas veces complejas, el número de intervinientes en los distintos procesos son varios, la cantidad de antecedentes que hay que revisar, muchas variables, ¿no es cierto?, que hacen imposible que sean menos tiempo. De hecho, a pesar de que el número de consultas ha aumentado, en los últimos años el Tribunal de Libre Competencia ha logrado reducir los pasos para resolverlas. Sin embargo, en situaciones especiales como la que estamos viviendo ahora, en que no se pueden esperar tantos meses, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí respondo quizás también otra parte de tu pregunta. El tribunal, consciente que el tiempo de espera puede ser muy largo y bajo las actuales condiciones sanitarias y emergencia que vive el país, no es posible esperar 9, 10 o 11 meses. En abril dictó el auto acordado, el número del 21, que permite que en caso calificado las partes consultantes puedan derechamente ejecutar desde ya el acuerdo de colaboración, sin necesidad de esperar la resolución final del tribunal. Yo creo que un auto acordado que vale la pena leerse. Y es que resulta evidente que situaciones excepcionales como las que estamos viviendo requieren también de medidas excepcionales, más aún si consideramos que hoy más que nunca puede ser necesario cierto acuerdo de colaboración entre competidores para asegurar la distribución de productos sanitarios, de productos de primera necesidad, cuyo stock puede escasear durante la pandemia. En ese sentido, como bien destacaba hace algunas semanas Felipe Larraza, aquí presente en el diario Mercurio, la Autoridad de Competencia de Inglaterra adelantó su intención de permitirle a los supermercados compartir información comercial y coordinar los horarios sublocales. Algo similar ocurrido en Estados Unidos. La Autoridad de Estados Unidos derechamente ha autorizado, ¿no es cierto?, la colaboración entre competidores, y en Europa, donde la European Competition Network manifestó que entendía la necesidad de que acuerdos de colaboración en situación de crisis pueden, ¿no es cierto?, pueden implementarse y que no intervendrá respecto a aquellas medidas que son temporales y necesarias. Y en Chile no hemos quedado atrás. Yo felicito al Fiscal Nacional Económico aquí presente, porque en abril pasado también emitió una declaración pública refiriéndose en particular a los acuerdos de colaboración entre competidores. Y me gustaría terminar esta exposición mencionando un par de conclusiones de la declaración que hizo la Fiscalía,
porque reúne, a mi juicio, de manera clarísima todos los elementos a considerar al momento de evaluar un acuerdo de esta naturaleza. La Fiscalía afirma en su declaración que, a diferencia de los carteles, los acuerdos de colaboración entre competidores, en algunos casos, pueden ser lícitos y aportan al mercado, en la medida que generen eficiencia. Y en esto nuestro país claramente nos ha quedado atrás. Más bien todo lo contrario. En abril pasado, la Fiscalía Nacional Económica emitió una declaración pública refiriéndose en particular a esto, los acuerdos de colaboración entre competidores. Y me gustaría terminar esta exposición mencionando precisamente un par de conclusiones de la declaración de la Fiscalía, porque a mi juicio reúne de manera clarísima todos los elementos que debe considerarse al momento de evaluar un acuerdo de este tipo. La Fiscalía, en su declaración, afirma que, a diferencia de los carteles, los acuerdos de colaboración entre competidores en algunos casos pueden ser lícitos y aportan al mercado, en la medida que generen eficiencias, y que esas eficiencias sean mayores a los riesgos anticompetitivos. Además, debe tomarse en consideración que se trate de un actuar necesario, sin que existan otras alternativas, es decir, que no existe otro mecanismo menos perjudicial para alcanzar la misma eficiencia. La Fiscalía, en todo caso, recomienda siempre, y lo considera necesario, que se adopten mecanismos para restringir al máximo la interacción entre los competidores. Y es un alcance que también es bueno destacar, que es clara de que, si bien en ciertos casos los acuerdos de colaboración entre competidores serán lícitos, se debe tener cuidado en evitar que el actuar en este estado de catástrofe producido por el COVID-19 sea utilizado por inescrupulosos como una excusa para cartelizarse o para realizar otro acto anticompetitivo y así dañar la competencia en los mercados, lo que produce obviamente un gran daño a los consumidores nacionales. Si ello ocurriese, obviamente la Fiscalía Nacional Económica seguirá, como siempre, dando estricto cumplimiento a lo que dispone la ley. Muchas gracias. Gracias, Julio. Muy gráfica y explicativa tu presentación y esta invitación a balancear muchas veces entre los beneficios y los riesgos de un acuerdo de colaboración. A veces pueden ser suficientes, pueden ser lícitos, pero tenemos que tener ahí mucho cuidado, sobre todo en tiempos de crisis, que no vaya a ser una excusa, como tú bien dices, pero que al final instalemos una cultura de libre competencia. Prevengamos y promovamos estas buenas prácticas, esta cultura. Nosotros los queremos dejar invitados a enviar preguntas al correo preguntas@sofofa.cl. Como comisión estamos en esta cruzada, no solo de conocer aquellos casos que de público conocimiento puedan haber quebrantado normas de libre competencia, sino que apoyar a los socios a instalar y crear dentro de sus propias instituciones, organismos, empresas, herramientas que fomenten todo lo que hoy día hemos visto. Así que agradecemos la presencia de estos flamantes expositores, el fiscal nacional, de Felipe, de María de la Luz y de Julio, y los invitamos a seguir participando en los distintos eventos y actividades de SOFOFA.